Segrades trajo un tema muy puntual que, si bien en las últimas horas hubo como un disparador, es un tema que viene preocupando por lo menos desde el principio de este año a los papás, ¿no? Claro, que tiene que ver, José, con el aumento de las cuotas en los colegios privados, que no es igual en todos, pero que viene aumentando desde el principio de año. Digo, por el aporte que hace el Estado en cada una. Claro, ayer lo planteamos porque hubo una manifestación en uno de los colegios de los padres, pero insisto, ya hace un par de meses por lo menos yo había recibido consultas de dos papás, de una mamá y de un papá de otros colegios que también me decían, che, ¿qué sabe de esto? Porque nos aumentan las cuotas más que la inflación. Más que la inflación. Lo tenemos en línea a Rodolfo Fauci, director provincial de Educación Privada de la provincia de Santa Fe. Rodolfo, buen día, gracias por este contacto con Aire. ¿Cómo le va? Buen día, José, ¿cómo le va? Buen día a usted y a toda esa audiencia. Bueno, ¿Qué dicen? Bien. Bueno, mucha gente preocupada. Yo no sé qué porcentaje por lo menos en la ciudad de Santa Fe, ¿no? ¿Qué porcentaje de los alumnos de primaria y secundaria, en términos generales, van a escuelas privadas del total? ¿Tenés ese número en la cabeza? Sí, tengo el número, es decir, en la provincia de Santa Fe tenemos en este momento en todas las modalidades y niveles, de nivel inicial, primaria, secundaria y superior, alrededor de 251.107 alumnos, de los cuales en toda la provincia estamos hablando de 836.000, más o menos representa un 28-30% la educación pública de gestión privada en la provincia de Santa Fe. Bien, y eso se replica en la ciudad. Sí, prácticamente, un poquito más tal vez la privada, hay más, tal vez habría que ver la ciudad puntualmente, ¿verdad? Comparativamente las escuelas, los chicos que van a escuelas públicas de gestión oficial y los chicos que van a escuelas privadas. Lo que sí, que la escuela privada, la matrícula se ha mantenido. Por ejemplo, desde el año 2001, yo estaba mirando algunas estadísticas, en el año 2001 las escuelas públicas de gestión privada tenían 221.624 chicos y hoy tenemos 251.000, es decir, crecimos en 22 años 31.000 alumnos más en la escuela pública de gestión privada. Es decir, esa es una opción de los padres, ¿verdad?, libremente, que el Estado tiene que estar en las escuelas públicas, ¿verdad?, fundamentalmente. Y bueno, ahora que está muy en boga el tema de los vouchers, que también eso es una aberración, que es una burrada, de gente que desconoce el sistema hablar de los vouchers, ¿verdad? Si alguna vez, si usted quiere, podemos hablar sobre el tema de los vouchers en educación. Sí, cómo no, si usted quiere. Lo voy a llamar para escucharlo, porque está bueno escuchar todas las voces. Bueno, díganos, ¿por qué estos aumentos por encima de la inflación? Bueno, a La Salle... no digo La Salle, porque yo insisto, tuve por lo menos dos consultas de padres de otras escuelas privadas de la ciudad que me decían lo mismo, nos aumentan más que la inflación, incluso de chicos de jardín. En principio no deberían en realidad, es decir, nosotros tenemos una disposición que data del 2003, hace 20 años, que estamos mirándolas también, una disposición que habla de cómo se regulan las cuotas, y las cuotas están en función del salario docente. Salario docente desde marzo a la fecha aumentó alrededor del 52,16%, es decir, que no debería ser más allá de la inflación, ¿verdad? Si alguna escuela está tomando otros parámetros, en principio no debería, tendría que justificarse. Nosotros tenemos, un cuerpo de supervisores que supervisa lo fundamental y primordial, que es lo pedagógico. Evidentemente, después tenemos, como el Estado le aporta dinero a las escuelas públicas de gestión privada, ese aporte tiene que ser fiscalizado en cuanto a que el aporte esté destinado a los sueldos de los docentes, fiscalizado en que esté en la seguridad social, en la RT, etcétera, etcétera. Es decir, que el Estado vela por esas cuestiones. Está bien, y también el Estado... Rodolfo, perdón, yo puedo decir que en las cuotas de las escuelas públicas no debería haber aumentado este año más si usted me decía los sueldos subieron un 52%, más del 60%.
Por ejemplo, desde marzo, tomando marzo Sí. como parámetro, marzo vamos a ponerle 100, hoy tendría que estar la cuota 160 Bien, pesos, no por debería decirle, ¿verdad? aumentar más O sea, que eso. no debería. Si hay algunas escuelas que están en una situación diferente, tendría que ver, tendría que haber hecho una declaración jurada y el motivo por el cual. Puede ser algún proyecto pedagógico diferente, algo, pero en principio no deberían. Yo le digo que el 98 o 98% de las escuelas públicas de gestión privada están dentro de esos parámetros y me Bien. consta que muchas escuelas están cobrando menos a veces de lo que fija la normativa, ¿verdad? Ahora, en Pero general, bueno, ¿esto sí. aplica para todas? Porque yo tengo entendido que hay escuelas que reciben más dinero del Estado y escuelas que reciben Claro. un porcentaje menor de dinero del Exactamente, bueno, ese es todo un tema también que hay que verlo, porque, a ver, hay escuelas que figurativamente dicen que reciben el 100% de aporte del Estado, otra el 80%, otra el 66%, otra el 40%, otra el 60%. Es decir, diferentes aportes pura y exclusivamente para la POF, que nosotros llamamos la planta orgánica funcional. Es decir, la escuela, ¿qué hace la escuela? La escuela presenta al Estado una POF, una planta orgánica funcional, el Estado le aprueba. Por ejemplo, vamos a suponer una escuela dice, yo quiero un director, una escuela pública de gestión privada, yo quiero tener un director, yo quiero tener un secretario, un maestro, un vicedirector, 3 porteros, 10 profesores, 10 maestros, lo que fuera. Pero después el Estado le dice, bueno, la incorporamos. ¿En qué porcentaje la incorporamos? Vamos a suponer la incorporamos al 80% o al 100% o al 60%. Bueno, le da ese valor de los sueldos. Pero, ¿qué pasa también? Por ahí el Estado, el proyecto educativo se empieza a extender. Claro, y el Estado lo aprueba. El Estado lo aprueba, le dice qué buen proyecto educativo que tiene. Entonces, en vez de tener 10 maestros, tiene 12. Y en vez de tener un vicedirector, tiene 2 vicedirectores. Y en vez de tener 3 porteros, tiene 4. Y la diferencia, entonces, y la diferencia esa se cubre el con Estado las... no la cubre. Claro. El Estado no la cubre. El Estado no la cubre. Entonces, nosotros nos hemos encontrado, ¿verdad? En cierta manera son políticas del Estado que respetamos, cada impronta estatal, cada gobierno tiene su impronta, nosotros hemos respetado, nosotros nos hemos encontrado con cargos que no estaban financiados de parte del Estado de hace 10, 15 años a esta parte. Entonces fuimos tratando en la medida de las posibilidades, en la medida del presupuesto que tiene el Estado para educación, financiando esa cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Hay escuelas que han quedado tal vez figurativamente en el 80% de toda su POF, pero resulta, por ejemplo, me consta ver La Salle, en el nivel inicial tiene 30 maestros, de los cuales el Estado le paga 16. O sea, los otros 14 maestros lo tiene que pagar la comunidad educativa, lo tienen que pagar los padres. Entonces ahí se produce una tensión, ¿verdad? Porque dicen, no, pero ¿cómo? El Estado le paga a los maestros, le paga el 80% de los maestros o el 60%, el 40% lo tiene que pagar ya de la POF inicial, el 20% de la POF inicial, pero resulta que ampliaron su proyecto educativo y está bien, claro. Y el Estado se lo ha aprobado, Claro. se lo ha aprobado ese proyecto educativo, y en todo caso, y después supongo, no lo puede financiar. Claro, supongo, Sí. Rodolfo, que cuando se van ampliando los proyectos educativos, no sé, los chicos tienen natación, los chicos tienen ajedrez, los chicos tienen robótica, también los padres, a lo mejor cuando les van diciendo esa información, dicen, uy, qué bueno, pero bueno, después, claro, hay que pagarlo. Y claro, lamentablemente, es decir, a ver, todo eso significa un costo y tienen que afrontarlo. Lo que pasa es que evidentemente hay una tensión, evidentemente que cuando un país está dentro de todo bien, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo la inflación que provoca una tensión y una puja distributiva y una tensión en toda la comunidad en general, se provocan estas situaciones, Bueno. Claro, porque el sueldo, estoy empleado de comercio y el sueldo me aumentó el 30% y resulta que el sueldo del docente aumentó el 50% y el colegio me aumentó el 80%. Entonces, claro, empieza a tener Rodolfo, un desequilibrio. Pero Sí. a ver, vamos a un escenario hipotético. Sí. En marzo, una escuela X tenía
un servicio ampliado, con lo cual implica una cuota más alta. Sí. En agosto sigue teniendo el mismo servicio. Eso no implica que el aumento de la cuota DT va a ser más alto, mucho más alto que la inflación, porque en todo caso... Exactamente. Debería ser el mismo el aumento. No debería. Debería ser exactamente un 52,16% de marzo, de la cuota que le cobraron en marzo a la cuota que le cobraron en septiembre, tendría que ser un 52,16%, por así decirle, porque fue la inflación, o sea, mejor dicho, la paritaria docente. Bien, 60. Acá me pasan, no lo voy a mostrar, por favor, no lo mostremos al aire, una escuela de Santa Fe que los padres pagaron en marzo 7.300 pesos y en agosto 37.000 pesos, de 7 a 37. Son, no sé, el 300, 400% de aumento. Eso está mal. Evidentemente habría que ver qué escuela, qué porcentaje tiene de aporte estatal. Aparte también puede suceder esto. Fíjese una cosa. Usted me dice que en marzo pagaba 7.000. ¿Sabe cuál era la cuota mínima en marzo? 10.000. O sea que hay 175. Entonces ahí esa escuela estaba cobrando menos de lo que le permite la cuota mínima. De 10.175 era en marzo. Bien. Entonces, si la escuela cobraba 7.000, estaba desfasada. Es decir, esa escuela lamentablemente no estaba ajustada. Entonces después empezaron a ver las grillas y fueron ajustando. Ahora, eso nosotros le decimos a las escuelas, mire, lo importante de esto es previsibilidad, que el padre sepa en el mes de marzo, en el mes de octubre, noviembre, qué va a cobrar la escuela en el año 2024. Cómo van a ser los aumentos y demás, para que haya previsibilidad, porque el padre hace un contrato de confianza para con la escuela, deposita a su hijo. Lo mejor que tenemos es nuestros hijos en las escuelas que nosotros elegimos. Entonces, tenemos que tener esa situación arreglada fundamentalmente y empática entre la comunidad educativa, los padres y las escuelas, ¿verdad? Porque la escuela, el padre elige esa escuela, entonces, ¿cómo va a haber un conflicto de esa naturaleza? No debería suceder, ¿verdad? Sí. Lo tengo a José, que fue además el que trajo el tema ayer, me parece un tema súper importante, con otra pregunta. Fagucci, buen día. Usted mencionó en algún momento del relato la resolución del año 2003 que rige en la provincia de Santa Fe. ¿Están evaluando intervenir sobre esa resolución? Me refiero a la posibilidad de congelarla, la posibilidad de... No, a ver. De ponerle un freno. ¿La provincia está evaluando ponerle un freno a los aumentos en las cuotas de los colegios o no? Mire, en este momento, en plena pandemia, nosotros sostuvimos la disposición 18 del 2003, justamente, y un periodista me preguntó, dice, ¿pero cómo ustedes están manteniendo? Bueno, porque a veces cuando uno toca los precios relativos, después, es decir, a ver, usted congela un precio y después se distorsiona la cuestión, ¿verdad? Es decir, es muy difícil cuando uno se mete en algunas cuestiones. A ver, evidentemente que la comunidad educativa toda, los padres, las entidades educativas, el Estado sabe que se rige a través del aumento del salario docente. Entonces, es importante tener esa condición. Entonces, aquella escuela que está fuera de esos parámetros tiene que justificar muy bien por qué está fuera de esos parámetros. Entonces, el padre sabe que si le aumentan de acuerdo al salario docente, no va a tener una imprevisibilidad, va a tener un horizonte mínimo, porque hoy no se puede, lamentablemente, con estos grados de inflación es muy difícil tener horizontes, pero lo importante es eso. Entonces, mire, nosotros hemos formado el cuerpo asesor que no estaba. El cuerpo asesor lo integra el Ministerio de Educación, sobre todas las cosas, lo integra el sindicato, el señor Pedro Bayuga lo integra, un representante de los padres, el arquitecto Tomatis, y un representante de las entidades propietarias, el doctor García. Bueno, estamos estudiando, se estudian todas las cuestiones, es un cuerpo que asesora al SPEP, al director provincial, y estamos estudiando también esta disposición que hace del año 2003. Por esto que le acabo de decir, también entre lo figurativo y lo literal.
Porque si un colegio dice que tiene el 100%, debería el Estado financiarle el 100% de toda la POF que se presenta. Claro. Pero resulta que no, resulta que claro, porque el colegio que hizo, aprobó robótica, aprobó ajedrez, aprobó nueva natación, aprobó nuevas cuestiones, y resulta que el Estado le dice, perfecto, hágalo, eso es bueno para la educación de los chicos y demás, pero mire, no se lo vamos a financiar. Y pasan años, y pasa 10 años, y pasa 15. El tema, perdón Rodolfo, es cuando se mantiene el mismo servicio y de un año en otro te aumentan un 200%. Eso sí. Eso es lo que no puede pasar. No corresponde, en realidad eso no corresponde. Y ahí sí pasa eso. ¿Qué hacen los papás? ¿Van a hablar con usted? ¿Van al colegio? El padre tiene que ir al ministerio, Sí. Puede ir también a otras entidades, ¿verdad? A ver, no quiero estimular y demás, pero podría ir a Defensa del Consumidor para que Defensa del Consumidor también arbitre, pero puede ir al ministerio y nosotros le podemos decir, Bien. a ver, esta escuela tiene esta situación y demás, lo estudiamos. Perfecto. Van al Si bien ministerio no tenemos un cuerpo, porque el cuerpo mayor, fundamental del ministerio es lo pedagógico, Claro. es la supervisión pedagógica y la supervisión en cuanto a los fondos que el Estado le otorga a la escuela. Entonces la rendición fundamental. La otra cuestión es una cuestión evidentemente que regula, que miramos, que observamos, que fiscalizamos, pero no estamos depende. ahí. Claro, con las 850 escuelas es muy difícil con un sistema relativamente que está fortalecido en la supervisión pedagógica y no tanto en lo contable que tiene que ser la relación padre-escuela, ¿verdad? Rodolfo, le agradezco mucho, nos extendimos un poquito, pero la verdad que hay muchos mensajes y mucha gente, obviamente, si el 30% de los chicos van a escuelas públicas, es un montón de familias que están mirando la cuota, controlando, y está bueno conocer estos parámetros para, en todo caso, pedir explicaciones. Le agradezco mucho, que tenga buen fin de semana. Igualmente para usted, buenos días, gracias. Un abrazo. Rodolfo Fabucci.